Quizás el momento más crítico al ser madres cuando volvemos a casa con un bebé recién nacido. Creo que ahí eres verdaderamente consciente de que has sido madre. Actualmente, dadas las circunstancias, se está mandando al domicilio a las mamás a las 24 horas de dar a luz. Esto está aumentando la angustia y la preocupación, ya que imagínate por un momento si has sido madre, cómo te encontrabas a las 24 horas. Eso va a aumentar esa sensación de temor y de miedo un poquito a lo desconocido. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un canal que pretende ayudarte en lo bonito y apasionante que puede resultar el mundo de la maternidad y crianza de tus hijos. Hoy es martes y 13, madre mía, fuera gafes y mala suerte, porque vamos a hablar de algo maravilloso, duro, pero siempre muy especial y que recordarás y quedará grabado en tu retina, que es la vuelta a casa con tu bebé. Es verdad que se abre un mundo lleno de miedos y que desde luego lo vas a sobrellevar mejor si la compañía es la adecuada, si conseguís formar un buen equipo, si has decidido vivir la maternidad en pareja. Aún así, el motivo por el que cree Nadie como Mamá es para ayudarte en estos momentos de angustia que puedes sentir. Posiblemente estarás escuchando este podcast desde iVoox, Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast y en breve podrás hacerlo también de YouTube. Recordarte que en nadiecomomamá.com tienes la sección de podcast y tienes el texto y los enlaces donde te derivo a otros podcasts que creo que es importante que escuches. Pero si te parece, vamos a comenzar por el principio. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que más miedo te da al volver con un bebé recién nacido a casa? ¿Qué crees que es lo que más miedo te va a dar si estás embarazada? Y si has sido madre, seguro que me puedes responder. Las que me habéis respondido, me habéis dicho que lo que más os angustiaba sin duda es que llorase y no saber lo que le pasa, el motivo por el que llora. Lo primero que quiero hacer es desmitificar un poco el llanto del bebé. El llanto del bebé no es malo, es la única forma que tiene nuestro hijo de expresarse, con lo que creo que hay que quitarle esa mala prensa, entre comillas, porque que llore no implica que llore porque tiene dolor o porque tiene hambre. Lo importante es que con el paso del tiempo sepamos identificar el motivo por el que lo hace. Si has llegado a este punto y quieres saber más sobre los tipos de llanto y cómo identificarlos, hace tiempo grabé un podcast sobre ello, que lo puedes encontrar poniendo llanto del bebé en nadiecomomamá.com. En ese podcast ayudo a identificar la gestualidad y las características de cada tipo de llanto. Por ejemplo, no es lo mismo cuando un bebé llora por hambre que cuando llora por dolor. Cuando llora por hambre no llora de repente a tope, ¿no? De 0 a 100. No es como una aceleración de un coche. Va poco a poco avisándote, haciendo determinada gestualidad, haciendo succión, diciendo y empezando a protestar hasta que, lógicamente, si no le damos de comer, se enfada. Cuando es por dolor es como de 0 a 100. Empieza a llorar fuerte desde el principio y la gestualidad que le acompaña siempre es de contracción, de apretar los puños, de cerrar fuerte los ojos. Hay determinados detalles que te cuento de forma más extensa en el podcast en el que te hablo del llanto del bebé, pero todo esto también debes tenerlo en cuenta. Serás consciente que a lo largo de las semanas irás conociendo a tu bebé y con el paso de los meses serás capaz de identificar el motivo por el que llora aunque no hable. Hay un dato importantísimo que debes tener en cuenta, que el bebé debe mojar de 5 a 6 pañales de pipí al día. Tenemos que entender algo y es que ponernos el bebé al pecho, que es algo que tenemos que hacer de forma continuada los primeros días,
¿Por qué? Pues porque tenemos que, es como un círculo, ¿vale? Tenemos que conseguir que succione para que se produzca la subida de la leche. Pero que nos pongamos al bebé al pecho no significa que esté comiendo o que cuanto más tiempo esté, más come. ¿Por qué os digo esto? Porque en las asesorías posparto de estos primeros días lo que nos encontramos es una mamá desesperada que tiene al bebé al pecho todo el día, pero el bebé está dormido y tenemos que saber diferenciar entre una succión nutritiva, una succión que se produce para alimentar, y una succión no nutritiva que aunque es igual de importante, no alimenta como la primera. Te pongo un ejemplo. Ponemos el bebé al pecho, parece que succiona bien, tiene los labios vertidos hacia afuera como un pez. Para que me entiendas, mueve la mandíbula, incluso se le mueve la oreja, los mofletes están rellenitos hacia afuera, no nos duele. Todo esto nos indica que la succión está siendo efectiva y el agarre es bueno, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo está así? 5 minutos y se queda dormidito, ¿no? Pues esto pasa a las 24 horas tras dar a luz. Tenemos que intentar despertarlo, tenemos que intentar hacerle cosquillitas en el pie. Nos interesa que succione durante más tiempo. Es verdad que a las 24 horas tras dar a luz os encontráis en casa con un bebé muy adormilado, que os cuesta mucho despertarlo, pero que si no te lo pones al pecho no vamos a conseguir el objetivo, ¿sí? Entonces entiendo perfectamente vuestros miedos, pero tenemos que intentar despertar a ese bebé. Si no conseguimos despertarlo haciéndole cosquillitas en el pie, pues tendremos que aprovechar, cambiarle el pañal, hacer algo que lo despierte para volver a ponerlo a que realice una succión efectiva. Que luego es maravilloso que se quede dormidito en el pecho, que lo tengas piel con piel, que lo disfrutes, pero necesitamos también esa parte de trabajo. ¿Por qué intento explicarte esto? Porque a veces nos llamáis para una asesoría y os preocupa que el bebé está todo el día en el pecho, pero que no te sube la leche, que no moja pañal, y tu conclusión directa es que no tienes leche. Lo que debemos entender es que, como te he explicado, es un círculo, ¿vale? Que el bebé debe succionar para que se produzca esa subida de la leche, que cuando llegues a casa, si te van a mandar a las 24 horas, no se habrá producido todavía esa subida, que será más o menos hacia las 48, mínimo 48 horas posparto, ¿no? Por lo tanto, os estamos mandando a casa en un momento crítico, y que debes hablar con el pediatra que va a ver al bebé en el momento del alta. Porque debemos saber cómo está ese bebé, con qué peso ha nacido, cuánto ha perdido, si es necesario que suplementes o no en función del peso de nacimiento. Y todo eso te lo tiene que decir el pediatra. Lo que no quiero es que te encuentres las primeras 24 horas en casa sola y que sean una completa locura, aunque estemos para ayudarte. Pero es verdad que es importante que entiendas que todo esto puede pasar. Recuerda que el bebé va a estar muy adormilado a las 24 horas tras dar a luz. Aprovecha esas primeras horas, ponte al bebé al pecho en el paritorio, por favor, y sobre todo esas primeras horas que está muy muy activo, que succione, porque va a succionar de forma efectiva. Todo lo contrario que nos va a pasar a las siguientes 24 horas, que nos vamos a tener que pelear con él para que se despierte. Si te mandan suplementar al bebé porque así lo decide el pediatra, no te preocupes, eso no implica nada ni va a afectar en nuestra lactancia materna. Tenemos que asegurar el bienestar del bebé. Y si estamos en casa y tenemos un bebé que no ha mojado pañal en 24 horas, debemos ir a urgencias, ¿vale? Podemos estar ante una deshidratación que es necesaria tratar. Dicho todo esto, como profesional que veo a muchas mamás en estos primeros días, es importantísimo que te prepares para la llegada del bebé, que te formes, que sepas lo que te puedes encontrar para no bloquearte, para no vivir una situación de estrés innecesaria. Debes saber cuál es la coloración ideal del bebé, que debes tener al bebé en contacto piel con piel en un ángulo de 45 grados con cualquiera de sus progenitores, contigo, con tu pareja, con quien quieras. Que los primeros días, 2-3 días mojará algo menos, pero que luego tenemos que tener una media
de 5 o de 6 pañales, ¿vale? Las cacas comenzarán siendo meconio, irán pasando. Las meconios son alquitranadas muy negras, muy pegajosas, que al final es líquido amniótico digerido, y luego se va transformando, ¿no? Lo que le llamamos, pues deposiciones de transformación, y luego ya tenemos las color mostaza. La temperatura del bebé, aunque es algo que no debe obsesionarte, sí que debemos ser conscientes que hay que vigilarla. Su sistema inmunitario es inmaduro, y en el caso de que el bebé tenga fiebre, con que tenga por encima de 37,5, hay que identificar cuál es el motivo, por si acaso tenemos una posible infección. Como te he dicho, importante que entiendas que se tiene que producir la succión, que debes saber cómo tiene que ser esa succión, que debes vigilar también cuando se produzca la subida de la leche, evitar zonas endurecidas, poner calor en el pecho, poner frío. Luego las hojas de col en el frigo son una maravilla para después de la toma. Debes saber que hacia donde enfoca la barbilla del bebé es la zona que mejor se vacía. Si has puesto al bebé al pecho, te parece que ha dejado de succionar y sigues teniendo una zona endurecida, despierta un poquito al bebé y recolócalo con la barbilla mirando hacia ese lado. Recuerda que el bebé necesita estar en contacto con sus padres, disfruta de ese contacto con él, colecha con tu bebé y verás que el llanto se reduce considerablemente, porque tu bebé cuando nace no sabe que es un ser independiente a ti. Por eso no podemos pretender que lo pongamos en una cuna totalmente apartada de nosotros y que si no nos oye, si no siente nuestra respiración, esté tranquilo. Hay algún bebé que sí, pero no es lo habitual. Todo tiene su proceso, pero en estos primeros días, en estas primeras semanas, debes centrarte en observar al bebé, en ver que está bien, en ver que va haciendo pipí y caca, en ponértelo en el pecho de forma correcta, y cuanto más, mejor. Recuerda que dar de mamar no duele, que si te duele debes corregir la postura porque algo no está bien. Y si el bebé, como ya te he adelantado, está 24 horas sin manchar pañal, debes acudir a un servicio de urgencias porque corremos un riesgo altísimo de encontrarnos con una deshidratación grave. Sé que es complicado explicarte todo en un podcast, pero eso, si te parece, vamos a ir desgranando todas vuestras dudas en podcast sucesivos. Recuerda que estoy aquí para ayudarte, para que estés preparada al 100% para la llegada de tu bebé. Te mando un abrazo enorme. Recuerda que tienes más de 100 podcasts que te ayudarán durante el embarazo y la crianza de tu bebé. Además tienes la app gratuita con más de 80 vídeos que puedes descargártela para Android, para iOS, para Smart TV. La aplicación se llama Nadie como Mamá TV. Recuerda que en nadiecomomama.com encontrarás toda la información que necesitas. Te recomiendo que me sigas en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, donde voy a mantenerte informada al día de todo, sobre todo en Facebook y en Instagram, y te mando un abrazo enorme. Recuerda que no estás sola, que estamos aquí para ayudarte, que tenemos asesorías presenciales en Navarra, online en toda España, que revises toda la información, pero que el objetivo por el que creé nadiecomomama.com es para que ninguna mamá sufra sola en el posparto. Un abrazo enorme.